Seguimos, o más bien, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. En Adelante Nicaragua, un gusto saludar, darles la bienvenida. En esta edición conversamos con el doctor Fanor Avendaño, que ya me puso, ya me sacó del orden, Fanor. ¿Cómo estamos, Fanor? Encantado y agradeciéndote a vos, a este canal, a tu audiencia que nos esté permitiendo llegar con ese mensaje que cada día hemos tratado de ir insistiendo, que es lograr esa Nicaragua de diálogo y de concertación. Ok, Nicaragua de diálogo y concertación. Yo soy de los partidarios que el problema de Nicaragua lo tienen que resolver los nicaragüenses, que aquí no puede venir nadie de afuera, de ningún lugar del planeta puede venir nadie a decirnos esta es la solución de ustedes. Yo también, estoy totalmente seguro, pues además lo he expresado, pues no es por seguirte la palabra, lo hemos expresado con valentía, con civismo, con decisión. Esta bandera es de todos, esta bandera es de los que piensan como socialcristianos, de los que piensan como sandinistas, de los que piensan como conservadores o liberales, y los que no piensan es de los cristianos, de los agnósticos, es de todos. Lo que tendremos que entender es que cuando hablamos que es de todo, es que lo creamos de verdad, no que lo digamos como un simple discurso. Cuando consideremos eso con una propiedad legítima, moral, pues yo creo que las cosas van cambiando, pero además no podemos pedir la perfección de nadie. No existen los sistemas perfectos, los gobiernos perfectos, los partidos perfectos, los hombres y mujeres perfectas, no. Existe la perfectibilidad en el tiempo, que es lo que tratamos de lograr. Ahora bien, estamos en una coyuntura que algunos se autoengañan diciendo que estamos en una destrucción total, y otros se autoengañan diciéndole que esta es la normalidad de Alicia y el país de la maravilla, y eso también nos hace como perder la óptica en tratar de vivir en mundos paralelos. No, la realidad es que Nicaragua tiene una problemática, y si nosotros queremos tener una Nicaragua que vaya hacia adelante, valga la redundancia, tenemos que entender su realidad. Pues aquí hay un problema político interno, aquí hay un problema de relaciones internacionales reales, aquí hay un problema de legitimidad, y aquí también hay un problema de que hay que buscar cómo solucionar un país que tiene planteada una crisis, y la tiene planteada en una crisis de amenaza a su economía, y la tiene planteada una crisis de amenaza a su estabilidad política, y la tiene planteada en lo más importante, en una amenaza a su estabilidad social. Entonces, atendiendo esa realidad y atendiendo también que hay que seguir con esos programas y proyectos que el Estado como nación tiene, es que tenemos que sensibilizarnos, porque a mí me dolería dejar tantos proyectos que se están haciendo, te digo. Tantos caminos para la producción, tantos programas que se podrían quedar a medio camino. Entonces, como nicaragüense debemos hacer una reflexión. Y sí creo que hay desafíos de uno y otro lado que debemos de comprender que tiene una cuota de responsabilidad cada quien. Por eso hemos dicho en las últimas comparecencias que nosotros consideramos con legítima convicción que la solución somos todos. Así es. ¿Y los nicaragüenses? Los nicaragüenses. Los nicaragüenses, porque yo lo que decía al inicio es que no podemos estar pensando en que otro de otro lado va a venir a poner una solución aquí. Al contrario. O su solución. Al contrario. Si dejamos que otros impongan soluciones, nos mancillamos y el círculo vicioso sigue. Debe de ser con los nicaragüenses, para los nicaragüenses y fundamentalmente en beneficio de toda la sociedad nuestra. No es que crean que aquí una bota de un marine soluciona la crisis del país, ni que se crean que sanciones de sanciones solo van a un lado, van a todos los lados las sanciones. Pero también hay que entender una cosa, el mundo actual, el concierto de naciones, no podemos decir que nos vale.
sino que dentro de ese marco de legítima soberanía tenemos que entender que hay relaciones internacionales, que hay derecho internacional y que hay que atender los convenios el cual los estados, y en este caso el Estado de Nicaragua, es firmante. Y muchos de los convenios firmantes es los convenios que tienen que ver con los derechos humanos y los organismos que rectorean los derechos humanos. Entonces, ese manejo hay que saberlo expresar, hay que saber cómo articularlo dentro de ese campo de entendimiento y soberanía que debe tener el país. Ok, voy a entrar a eso en un momento. Yo quiero insistir sobre el tema de la solución desde los nicaragüenses, por los nicaragüenses, entre los nicaragüenses y no con importación de una solución o imposición de una solución desde afuera. Sin embargo, hemos visto, especialmente en estos últimos meses, prácticamente la repetición de la historia de Nicaragua. 1856, 1912, 1926. Sí. Se sale corriendo, un grupo de nicaragüenses sale corriendo a buscar al tío Sam para que venga a poner la solución aquí a Nicaragua. Bueno, es relativo. Siendo objetivo, Néstor, no solamente un grupo de nicaragüenses de la oposición, y siendo muy objetivo, porque me encanta tener el balance de las cosas, el primero que salió corriendo a buscar al tío Sam fue Moncada. Y no te voy a decir especulando, pues, o peyorativamente de cosas. El canciller Moncada es el primero que sale y hace una carta en conjunto con el embajador Trujillo en la primera sesión de la OEA. Previo a eso, el presidente Ortega se había reunido en su casa con Trujillo también. Entonces aquí todos buscamos al tío Sam. Si vamos a analizarlo de manera objetiva para solucionar nuestros problemas, tenemos que ver quiénes lo buscaron primero. Y esa búsqueda del embajador, del canciller Moncada y esa reunión del presidente Ortega con Trujillo, ¿eran para que ellos aportaran la solución al país? Es posible. Fíjate una cosa, y lo vas a ver, por dicha que vos lo grabás. El principal garante de la solución del problema que va a tener el presidente Ortega aquí va a ser el gobierno de los Estados Unidos. Y él va a querer que ese garante sea el gobierno de los Estados Unidos. Y lo va a querer el señor presidente Ortega. ¿Y por qué? Pero una cosa es favorecer el garante y otra cosa es ser el que da la solución. Por eso te voy a decir eso. ¿Por qué? Porque para que esto se solucione, tiene que dar la garantía que una fuerza internacional como un imperio no te obstruya lo que se va a formar, ¿verdad? O sea, siendo objetivo, pues. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a un acuerdo de nación, los garantes internacionales tienen que respetar esos acuerdos de nación. Y entre los más incisivos a nivel internacional es la potencia de los Estados Unidos. Ok, te lo pongo de esta manera. Harry, que es el productor del programa, tiene el poder de ponernos o sacarnos del aire, porque es el productor del programa. Es decir, si vos y yo tenemos un acuerdo para que este programa no dure 1 hora, sino que dure 2 horas, nosotros debemos de contar con que Harry no nos va a sacar del aire cuando cumplamos 1 hora, pero el acuerdo es nuestro. Sí. No es un acuerdo de Harry, o un acuerdo que Harry vino a decirnos aquí, ustedes van ahora a durar 2 horas. Entonces, lo que yo te digo es, fue el canciller Moncada a decirle a Carlos Trujillo, yo necesito que tu presidente o tu gobierno no se metan en esto, o más bien apoyen un acuerdo entre los nicaragüenses, o fue a decirle, dennos ustedes una solución a los nicaragüenses. No te puedo decir qué, porque no me gusta entrar a los campos de especulación. Sí te puedo decir que está la carta. Y la carta es un claro entendimiento entre Estados Unidos y el gobierno del presidente Ortega. La carta la firma Moncada y la firma el señor Trujillo. En esa carta yo me baso. En política, en el marco de la seriedad para los análisis internacionales, vos tenés que tener las evidencias. Mi evidencia es esa. Mi otra evidencia es el acuerdo OEA, gobierno del presidente Ortega, para recomponer el proceso electoral nicaragüense con reformas electorales y con superación de actos electorales que se daban en los anteriores procesos.
que no lo veo malo, créemelo. Sí, no, porque no, para nada, al final de cuentas, estoy cuestionándolo, ¿verdad? Al final de cuentas, eso era una demanda que había aquí en el país. Había, es decir, pues, los partidos políticos estaban cuestionando el sistema y demás. Lo que te quiero decir es que yo me tengo mucho cuidado para decir tal o cual es el que se quiere inclinar al imperio norteamericano. Todos, de una u otra manera, tenemos que relacionarnos con la política norteamericana. Todos los países y sobre todo los latinoamericanos, pero muy tomado en cuenta, nosotros somos el país, como Nicaragua, en Centroamérica, más dependiente de los Estados Unidos. Fíjate qué curioso. Somos el país más dependiente de los Estados Unidos de Centroamérica. Y no te lo digo también porque se me ocurre decírtelo. Tenemos menos industria que Honduras y menos industria que El Salvador. Y vos bien lo sabés. Sí, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Pero sí. Más dependencia. Nuestro segundo rubro económico del exterior son las remesas. O sea, todo eso nos tiene que hacer reflexionar. El tercer rubro es la zona franca en materia de empleo. El tercero. O sea, un país que puede decir que tu empleo, un 12 al 15% depende de un determinado acuerdo o convenio como es el TLC, a cualquiera te golpea de un 5 o 4, ya no me digas de un 10 o 12%. Pero estas son las realidades concretas que tenemos y estas son las realidades con el que el presidente Ortega se manejaba hace algunos meses, con una total armonía en las relaciones con el gobierno norteamericano. Obviamente se fracturaron, hay que volverlas a reconstruir. Sí creo yo que esto también es necesario, que los Estados Unidos entiendan que la problemática de Nicaragua tiene que ser en una agenda muy nicaragüense. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con vos en ese sentido. Pero es decir, eso con lo que te decía yo, de una u otra forma, una cosa es que vos le digas a los Estados Unidos, con quien has tenido una buena relación y la relación se ha dañado por los últimos acontecimientos, ¿verdad? Y le digas, mira, nosotros vamos a buscar una solución y necesito que vos reconozcas esa solución, que vamos a poner nosotros aquí dentro de casa. Es decir, en mi barrio yo debo de tener buenas relaciones con todos los vecinos, absolutamente con todos los vecinos. Pero si mi esposo y yo nos estamos peleando, yo no le voy a pedir a los vecinos que lleguen a componer las cosas. Lo que voy a pedirle a los vecinos es, por favor, respeten esto que está ocurriendo aquí adentro, ¿verdad? Que nosotros vamos a buscar solución a esto. Si es problema de pareja, si es agresión que viola los derechos de la mujer y es feminicidio o es violencia intrafamiliar, estamos obligados por ley a meternos. Y cuando a nivel internacional la violación a los derechos humanos, el derecho internacional te obliga a atender un país que viola los derechos humanos. Atenderlo. A atenderlo, sí, tan claro que sí. Atenderlo. Sí. Así es, por eso te lo puse bien claro. Ok, pero eso es una cosa, y otra cosa es salir corriendo y decir, mira, yo quiero que quites a Fanor de ese asiento porque yo quiero poner a otro. Esa es otra cosa. Sí. Y también te lo admito, pues no, sí. Es buscar cómo atender situaciones para que haya soluciones por lo menos estables y duraderas. No perpetuas, porque no hay soluciones perpetuas, pero sí creo que ya hay síntomas. Aquí se habla mucho que México quiere aportar. Te quiero dejar muy claro, ya un país había hablado de aportar, que era Bolivia. Bolivia ha manejado una posición muy ponderada, muy ecuánime, también El Salvador, y también ha habido países también que han sido un poco fuertes, pero que al fin y al cabo han dicho si se puede dialogar. Sí, no, entiendo que en algún momento España dijo que quería contribuir. Pues, es bueno eso, ¿no? Yo creo que no hay que cerrar las puertas. Pero una cosa es buscar un amigable componedor y otra buscar el amigable componedor y otra cosa es buscar un deseable interventor. Sí. Esas son otras cosas muy diferentes y desde del pensamiento crítico, desde un sentimiento de análisis real de la política, creo que los nicaragüenses tienen que estar claros de eso. No crean que los norteamericanos nos van a dar buenas soluciones, ni los europeos, ni los brasileros, ni los venezolanos. No, Nicaragua tiene que tener por su propia realidad, por su propia historia, por sus propios acontecimientos, soluciones nacidas del seno de los nicaragüenses mismos. Y no es torpedeándonos
no es viendo todo lo negativo, aunque nos duela lo que haya pasado de uno y de otro lado, que lo vamos a solucionar. Mire, aquí hay que tragarse el trago amargo sin erutar, lamentablemente, pero tenemos que hacerlo si queremos solucionar el país. Y si queremos avanzar. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Fanora Avendaño. Estamos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con Fanora Avendaño. Me decías que hay una crisis interna o una crisis hacia adentro del país, que me parece que aquí todos estamos claros de que hay una crisis al interno del país, pero hay una crisis también en las relaciones internacionales de Nicaragua. ¿Es la OEA parte de esa crisis? Y no solamente la OEA es lamentable, lo veníamos señalando y lo dijimos en quinto programa. Si Nicaragua tiene un cerco de organismos internacionales, es difícil romper esos cercos. El cerco es muy preocupante porque están 3 organismos muy importantes de por medio en el mundo. La CIDH con sus instancias periféricas, que es el grupo de expertos y la cuestión del seguimiento. La CIDH está ahí. Después tenemos la Unión Europea. Y hemos olvidado algo muy importante, vuelvo a recalcarlo aquí. La Unión Europea también tiene una Corte de Derechos Humanos. Y tenemos el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Solo organismos supranacionales. De esos 3 organismos supranacionales, Nicaragua reconoce 2 como Estado, como gobierno y como nación. Y no se puede retirar, y no los ha denunciado legalmente, que es el vocablo que se utiliza en lo jurídico, y no ha reprochado su actuación en la historia de lo que va. Esto es muy importante. Después tenemos organismos que no necesariamente son organismos supranacionales de hemisféricos o que dependen de coaliciones de estados o organismos de naciones, pero que son vinculantes con muchos de ellos. Amnistía Internacional, Human Rights, y están otros organismos de defensa de los derechos humanos, los analistas de derechos y monitoreadores de derechos humanos, los que son los grupos observadores, los observatorios, etcétera, universidades. Todos estos grupos están preocupados por lo de Nicaragua. Puede ser que al principio no se le puso interés, pero señalábamos, hay que ponerle interés. Organismos internos de derechos humanos, sí, también se pronunciaron. La inoperancia e ineficiencia de la Procuraduría de Derechos Humanos en Nicaragua alteró totalmente el orden de la obligación del Estado por velar por los derechos humanos. Ni un solo día, en momentos de crisis, esta Procuraduría se pronunció. Por ningún caso. No te hablo que se pronuncie solo por los casos de los denominados azul y blanco. También, afines al gobierno, declararon que fueron violentados sus derechos humanos. Pero en ningún lado. O sea, no te hablo de una deficiencia inclusive solo a nivel de un partido. Sí, no, totalmente inexistente. No te hablo que anduvo diciendo, no, inexistente. Sí. Y una comisión de la verdad, que creo que aquí ha tenido voz al destacado y respetado amigo Cairo Amador, donde de verdad lo que hizo fue nada. Entonces, esto en vez de favorecer la política de apertura, de entendimiento, de investigación a hechos ocurridos, entorpeció la visión de Nicaragua en el exterior. ¿Estará consciente el señor presidente de esto que hizo o no? Pues no me consta. No puedo decirte que me consta. Pero sí creo que debe haber una política de Estado de derechos humanos
que debe ser rectificada. Hay que rectificar una línea, una ruta legítima de derechos humanos y no hay que temerle a los organismos. Al contrario, hay que dar la cara con esos organismos. Hay que decir en qué cosas hemos fallado y en qué cosas nos han alterado. Pero una política de avestruz, una política de desconocimiento total, una política de mundo paralelo, no lo va a solucionar. Estoy consciente que ha habido, inclusive la CIDH en sus informes donde dice que sí ha habido afectaciones para personas afines al gobierno, al partido, FSLN. Y ha habido alteraciones también y muerte de policías. Pero, ¿cuántos han sucedido en los sectores denominados azul y blanco? En proporción. Ha sido una proporción extremadamente elevada. Por lo tanto, hay que investigar. No decimos quién es culpable a priori. Es como que vos quisiera aclararle porque muchas veces en los últimos 3 días me han puesto, y voy a aprovechar tu programa que es de libertad de expresión plena, que me han dicho que si el gobierno de Nicaragua te está condenado de lesa humanidad. No está condenado de lesa humanidad. Hay señalamientos que se tienen que investigar que pueden aplicar a crímenes de lesa humanidad. Nadie puede decir, como hoy oí decir algunos políticos, este gobierno que está condenado, no está condenado. Ni siquiera ha iniciado el proceso. Es instancias de cortes internacionales que lo van a decidir. Hay señalamientos. Ok, que lo van a decidir con testimonios, por ejemplo, como el de Amnistía Internacional, que yo pensé que era un organismo relativamente serio. Pero el día 28 de mayo del año pasado, no sé si es su directora, una señora de apellido Roses, me parece. Una de ellas. Es que hay directores para América Latina, para Europa, para África. Aquí el día 28 de mayo estaba... El que está a cargo de Nicaragua es la señora Jagger. Bueno, la señora Jagger estaba acompañada de otra señora de apellido Rosas, Puede si no ser. me equivoco. Sí. Que al día siguiente, el 29 de mayo, presenta un informe. Un informe basado en lo que vio supuestamente el día 28 de mayo. El 28 de mayo ya hizo una transmisión desde la Universidad Centroamericana, desde la UCA, sobre acontecimientos que había en el portón de la UNI. Y lo hizo desde el área del parqueo de la biblioteca. Es decir, cualquiera que conozca la UCA sabe que desde la biblioteca de la UCA, o desde el parqueo de la biblioteca de la UCA, uno no mira el portón de la UNI. Sin embargo, ella contó en una transmisión en vivo que ahí estaba la policía malmatando a los estudiantes y ahí no había un enfrentamiento con la policía. Un par de horas más tarde se produce la quema de la Radio Ya, que es una nebulosa lo que ocurrió ahí en ese momento, y es en ese momento cuando aparece la policía. Pero durante el enfrentamiento no hay policía. Esa mañana del 28, un grupo de estudiantes se tomó la UNI, y el movimiento 19 de abril, el movimiento estudiantil 19 de abril, desconoció a ese grupo. Y luego hubo un enfrentamiento. ¿Quiénes fueron los que se enfrentaron? Yo todavía no te puedo decir quiénes fueron los que se enfrentaron. Porque lo cierto es que ahí había un enfrentamiento de piedras, palos y morteros. Pero esta señora dijo que se trataba de la policía y del ejército disparando con armas de alto calibre a los estudiantes que estaban defendiendo su recinto, sin ella estar ahí presente. Ella estaba, como te digo, esas son como 2 cuadras y además 2 cuadras con una vuelta en medio. Y eso fue lo que presentó en su informe. Entonces, eso a mí, que yo sí vi qué es lo que estaba sucediendo ahí, que yo vi que ahí no había un policía y menos un efectivo del ejército, para mí es totalmente sesgado. Y eso es lo que presenta Amnistía Internacional. Y si eso es el testimonio para acusar al gobierno de Nicaragua, vamos mal. Puede ser, no te lo cuestiono. Pero al final del día, si ese informe se hubiera discutido aquí, con transparencia se hubiera cuestionado. Te voy a asumir que vos tenés razón. Pero si ese documento se hubiera dicho, a ver, veámoslo pues, llamemos testigos. Hay un temor aquí de no discutir con los organismos internacionales.
y yo se lo he expresado en los medios de comunicación al gobierno, no hay que tenerle temor, abrámoslo. Si eso que decís vos, te lo ponemos con vos, con ella, vos que estuviste ahí, muchos periodistas que estuvieron cubriendo. A ver, Digma, vamos al peritaje, se puede ver desde ahí allá, y la dejas en evidencia. Si fuese así. Pero es que ni en su video se mira. Sí, pues no te digo, no se mira. Entonces, pero te vuelvo a recalcar, pues este es el argumento que te doy yo. Asumí que sea cierto que vos, pues, le podés contrarrestar todo eso a ella, pero no se la dejaste a ir. No dejaste que se lo llevara y no le dices, bueno, señora, aclarémoslo, pues aquí busquemos una tribuna pública, busquemos expertos académicos que vean esto con usted, académicos de la UNI, de la UCA. Se puede hacer. Sí, no, en eso yo estoy de acuerdo, que en eso no se han discutido. Ese informe se presentó el día 29 de mayo, pero luego se han presentado los informes de la CID en la OEA y los informes de la CID, el gobierno de Nicaragua en la OEA los ha rechazado, sin embargo continúan como tal. Claro, pues, pero no se vino a discutir, se rechazan y se contrapuntean, se llama esto en debate, pero ambos, el gobierno que es víctima y el otro que es victimario. Y punto, no es, bueno, vámonos pues aquí en Nicaragua, a ver, hagamos un simposio, hagamos una audiencia pública. Vos bien sabés y todos sabemos aquí que hay jóvenes muertos aquí en la cabeza y aquí en el pecho. No creas que un chaval en Monimbó va a manejarte un FAL o un telescopio o un... ¿Cómo no sé cómo se llaman esos fusiles? Los de francotirador. Yo no sé de fusiles, pues yo solo sé de libros, pues. Pero eso es en la realidad, pues que aquí hay que investigarlo. No, claro, hay que investigarlo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Que se infiltraron. Sí, yo hay que investigarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos que aquí hay que investigar todo lo hecho. Todo lo hecho. Porque en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y puede ser, no creo que tampoco hay que sesgarse a alguien quería sacar ventaja de esto. Sí, porque aquí hay que investigar desde el primer muerto que nunca hubo hasta el último que hubo del día 18 de abril, sí, todo ese que nunca hubo, los 3 primeros del día 19 de abril, que resulta que solamente uno estaba de cara a la protesta, que era el policía. Pero también hay que investigar algo muy importante, Néstor. Hay que investigar el compartimiento de los mandos que dirigieron las acciones contra los manifestantes. Correcto. Hay que investigar a asusadores también. Correcto. Hay que investigar a funcionarios que se ven en los videos que no dejaron entrar a los hospitales. Esa es una violación a los derechos humanos. Totalmente. Hay que investigar a los que alteraron también la verdad. Todo eso hay que investigarlo, pero con una tranquilidad, con una serenidad. Pero de que hubo actos de violación a los derechos humanos, hubo. Y sí, no es que te vayas a decir, y no debe decirse, no, este gobierno no viola los derechos humanos. No, se puede decir, hubo desproporción y vamos a investigar. Sí, que es que, a ver, vos que sos conocedor de la ley me vas a corregir antes de irme a la pausa. Si el camarógrafo agarra la cámara y me da un golpe, me raja la cabeza y yo voy a denunciarlo, y resulta que el sistema judicial aquí en Nicaragua no hace nada absolutamente para atender mi denuncia, no es para culpar a nadie, para atender mi denuncia, a mí se me han violado mis derechos humanos. Así es. Y esa es responsabilidad del Estado. Sí. Porque el Estado es el tutor de los derechos humanos de los nicaragüenses. Sí. En eso estamos totalmente claros. Aquí, haya lo que haya ocurrido, haya quien haya sido la víctima y responsable de la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, es el Estado de Nicaragua. Hasta ahí estamos. Por obligación de ley y por obligación constitucional. El principal agente para velar por los derechos humanos es el Estado mismo. Así es. Y ahí es donde tiene el clavo el Estado de Nicaragua. Indudablemente. Y el Poder Judicial también. El Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad. Hay que revisar el Poder Judicial con todos los juicios de nulidad que se están dando, pues lamentablemente. ¿Juicios de nulidad? Claro, total. Sí. Porque te voy a explicar algo muy sencillo. Primero, la Constitución dice que no hay fuero atractivo. Desde ahí hay nulidad. ¿Qué significa eso? Que no puedes juzgar a alguien en otro lugar donde no se cometió el delito. Eso lo dice la Constitución. Pero hubo una reforma al Código Penal, pero nada está por encima de la Constitución. Nada está por... Eso lo sabemos desde las primeras letras del derecho.
Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Fanora Avendaño. Seguimos con el doctor Fanora Avendaño en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Qué crees que va a suceder más en la OEA? Es decir, me parece que la sesión para la invocación del artículo 20 se le hizo mucha publicidad. Muchos estaban en Nicaragua diciendo ya eso viene inmediatamente. Sin embargo, prácticamente terminó en casi nada, pues, para las expectativas que hay aquí. Sí, porque muchas veces se especula. Esas conjeturas no abonan. Y nosotros lo dijimos en los medios, no hay aplicación todavía, porque son procesos. La aplicación de la Carta Democrática, sí y solo así la puede hacer en una reunión especial de cancilleres. En tanto no viaje eso ahí, eso no va a pasar. Hay trámites, sí, y escuchas. Estás en el proceso de escucha que ya han habido 3, no fue una. Y esto es de ver la situación para transmitir después a su gobierno que se requiere la reunión de cancilleres. Sí debe ponerle mente Nicaragua, y el canciller de Nicaragua tiene que estar muy claro de esto, que esta última reunión fue una oportunidad. Porque esta última reunión podría ser una antesala de decir que ya fue una consulta, porque es el carácter que puede tener. Porque en esa reunión el señor secretario general de la OEA dijo que formalmente pedía la aplicación de la Carta Democrática en base al artículo 20, que es donde él tiene facultades, y buscar la aplicación del 21, que es la convocatoria de cancilleres. Prácticamente dejó abierta la posibilidad. Nadie se ha fijado que en esa agenda él habló de eso. ¿Por qué? Porque entonces esa acta que va a quedar ahí ya queda como el acta de consulta previa para la convocatoria a cancilleres. Otro detalle que es importante sostener que si en Nicaragua se da un proceso de llamado a una concertación o negociación nacional, máxime con países de América Latina que han ofertado, y en Europa, lo que todos sabemos cómo está jugando ahorita el Parlamento Europeo y el gobierno español, pues ahí podría también crear una condición para parar una convocatoria de cancilleres. Esto es muy importante porque hay 2 temas muy debatibles, espinosos y dramáticos, uno con mayor grado y uno no con menor grado, tanto así que es Venezuela y Nicaragua. La prioridad en algunos países es Venezuela. Nicaragua es el argumento para el debilitamiento de Venezuela. ¿Quién sabe que si una vez ya, en el caso que lograsen debilitar a Venezuela, van a tenerle tanta importancia a Nicaragua? Entonces Nicaragua debería buscar espacios dentro del país para buscar cómo articular una política interna de entendimiento. Eso facilitaría someter a la OEA a una prueba y decir, no hombre, Nicaragua está en un diálogo interno, dejarlo ahí a ver qué lo logra, y se pararía la aplicación de la Carta Democrática. Si no es así, en 1 o 2 meses tendríamos la aplicación de la Carta. No veo otra forma. Ok, pero es decir, ¿hay argumentos suficientes legales para decir que aquí está roto el orden constitucional? Fíjate que es muy... ¿Qué es lo que invoca la Carta Democrática? Te voy a explicar algo al margen de esa legalidad, que para algunos puede haberlas y otros no. Que para algunos tiene que haber un golpe de Estado y que el Estado receptor de eso lo aplique a la Carta, a la OEA. Otra aclaración que quiero, en paréntesis, decir: la OEA no expulsa a nadie, no tiene esa facultad de expulsar, es suspender. Porque ya están hablando, Nicaragua es expulsado, va a ser expulsado, se suspende al Estado. Bien, lo que podría decirte es que el orden democrático de un país lo puede romper una fuerza externa, y los golpes de Estado, según las legislaciones internacionales, según el derecho internacional, según la doctrina
jurídica occidental, sí y solo sí puede salir un golpe de Estado dentro de un organismo o ente del Estado mismo. Llamarle asonada, llamarle gobierno fáctico, llamarle lo que vos querrás, llamarle revolución como en el 79. ¿Quién quitó Somoto en el 79? ¿Fue un golpe de Estado? Fue un movimiento revolucionario armado, con armas, y no se puede considerar golpe de Estado. Obviamente en la doctrina política, y le encanta hablar a tu amigo Manuel Salvador Espinosa de esto, le llama golpe suave. Ahí te le acomodan a las nuevas doctrinas políticas, en teoría, que no han sido confirmadas, no incluidas en los nuevos léxicos internacionales del derecho. Y lo que no está, es como que vayas a La Haya y digas, tengo un golpe de Estado de un grupo de personas, o vayas a la Corte Internacional y decir, usted está loco. Pues no, eso no existe. Vos tenés que dar a las cosas como se llaman. Si hay delito de asesinato, ¿cuál es en el Código Penal? Aquel que te mató. Si hay suicidio, ¿cuál es? Aquel que se mató. Pero no hay otra cosa. Entonces, golpe de Estado lo puede dar instituciones mismas que componen el Estado, una que quiere suplir a la otra, absorberla, o entes del Estado mismo. ¿Cuáles son esos entes del Estado mismo? Las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Hay dos hechos en América Latina que fueron en los últimos años, ¿verdad?, señalados de golpe de Estado. 2 golpes de Estado militares en Venezuela y en Honduras. Y 2 golpes de Estado fallidos que se dieron en Venezuela también y Ecuador, que ha sido declarado y que se aplicó la Carta Democrática. Mira, Chávez quiso darle golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez y fue un Estado fallido, un golpe de Estado fallido, pero era golpe de Estado. Después le dieron golpe de Estado a Chávez. ¿Y quién se lo dio el golpe de Estado? Se lo dio las Fuerzas Armadas y fue aplicada la Carta Democrática. Allí no era Colonia, ¿verdad? Ministerio de Colonia, ahí era la sublevadora OEA, y restauró a Chávez y desconoció de inmediato. Disculpame, solo déjame terminar. Más que la OEA fue todo un movimiento interno en Venezuela. Pues. La OEA fue antes de que el pueblo se levantara. La OEA desconoció al gobierno fáctico. Vea la hora, ¿oyó? Después está lo de Honduras. Inmediatamente la OEA desconoció al gobierno fáctico de Honduras y dijo que era un golpe de Estado. Y en Ecuador no fue el ejército. ¿Quién fue? Al presidente Correa. ¿Te fijas que no fue el ejército? ¿Pero por qué se señaló que era un intento de golpe de Estado? Porque era un ente, que es la fuerza pública. Y está el caso de la presidenta Rousseff, que se le... la presidenta Rousseff es una institución del Estado, que ¿cuál fue? El Congreso brasilero. Entonces, si nos damos cuenta, nada puede decirse, y yo ahí sí podría debatirlo con Avilés, no hay golpe de Estado en Nicaragua desde la sociedad civil. No hay. Llámenle otra cosa, pues llámenle sabotaje, llámenle asonada, llámenle intento de derrocamiento del gobierno legítimo, llámenle cualquier otra cosa, pero no golpe de Estado. Pero vamos a armarla con Humberto, con Cairo, con Carlos Pérez, inclusive. Que vayamos en proporción. ¿Veo? Sí, hombre, la vamos a armar para discutir ese tema. Pero, ¿está roto el orden constitucional en Nicaragua? En alguna medida sí, y hay que asumirlo con mucha seriedad. Y no solamente por el gobierno. También hay gente que quiere, y hay que admitirlo, que no quiere buscar las vías de negociación institucionales. Que quieren aspectos fácticos. Ya viste que hay gente que decía que no fueran a las elecciones regionales. Eso es instar a quebrantar un orden. Pues no, es que hay que ser objetivo en los análisis. Entonces yo creo que sí, que hay que ver el gobierno también. Yo creo que tiene que haber una mejor armonización, control e independencia de los poderes del Estado. Hay demasiado poder concentrado en el Poder Ejecutivo. Eso no es sano ni para el mismo Poder Ejecutivo. Pero eso lo pusieron las mismas reformas que se vinieron haciendo a la Constitución. No. La reforma más bien te lo separa. Oíme bien qué importante. El nuevo sistema constitucional que tenemos separa. Lo que pasa es que ha habido una sumisión voluntaria. No, pero Fanor, acordate que por las reformas constitucionales y los acuerdos partidarios y demás,
quedó que los poderes electoral y judicial, que no son electos por voto directo, sino que son electos a través de la Asamblea Nacional, debían de tener representación proporcional a los resultados electorales de la última elección. No ves eso, la Constitución, permitime decírtelo con conocimiento legítimo de causa, no lo dice, para nada. Eso lo decía la Constitución de Somoza, y se fue quitando. Pero esa es la forma en que está ahora. Fácticamente tal vez, pero ni tanto. El poder del partido FSLN en la Corte, en el Consejo Supremo Electoral y en la Asamblea es del 80% o más. Pero la Asamblea es por voto directo. Por eso, lo que vos querrás, pues no te digo, no es. Pero la verdad es que así es. Pero la concentración de poder extremo es malo. Y lo dijimos y lo hemos dicho aquí. El control de las alcaldías. Porque yo estoy totalmente en desacuerdo que el poder electoral y el poder judicial, que son electos por la Asamblea Nacional, sean conformados de esa manera. Sin embargo, en la Asamblea Nacional hay un voto directo de la población, es decir, esa es la gente que decidió que eso debía ser así. Y también en las municipalidades. Sí. Pero no por eso tendría que el Poder Ejecutivo tener un control que cita todos los lunes a los alcaldes, güey, para darle orientación y todo eso. Eso no es una política de partido, inclusive institucional. No es sano y se demostró que no es sano. Eso es lo bueno. La reflexión, el análisis, la autocrítica, creo que su partido, que es FSLN, que es el que tiene en el gobierno, son los llamados a hacerlo. Ahí ya no me compete meterme en eso a mí. Ok, NICA Act y la OEA son presiones para que se encuentre una solución en Nicaragua, o son presiones para cambiar las cosas en Nicaragua con una solución externa. Yo te he mantenido y no me gusta cambiar el discurso, salvo cuando con valentía asuma mis errores y mis cambios de actitudes. Yo no abrazo ni aplaudo ningún decreto imperial. Aquí estoy respondiendo en lo primero. Y lo otro, sí que la OEA tiene un gran rol, porque Nicaragua sabe que la solución de la problemática nacional va a pasar por un garante que es la OEA también. Ok, pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Fanor Avendaño. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Fanor Avendaño. Ok, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que suena en el río para el futuro de Nicaragua? Digo, procurando una solución al problema que tiene hoy Nicaragua. Tenemos que buscar y abrazar el escenario más óptimo, pero también tenemos que analizar escenarios que podrían ser un poco más dramáticos y algunas veces hasta tétricos. El más óptimo es que entremos a un proceso de concertación y negociación interna. Hay una buena oportunidad de elegir magistrados, procuradores, contralores, procuradores, y esa es una buena oportunidad porque se puede hacer un consenso de país. Hay una oportunidad que el presidente Ortega llame a un diálogo nacional y no solamente porque hizo una ley de reconciliación, ¿verdad? Porque además hay otra propuesta también. Que puede ser no desechable ni vamos a cometer el abuso de descalificarla, no es ese el caso. Pero sí que un diálogo nacional no se decreta ni se hace por ley, pues. Yo sí creo que debe haber una concertación nacional, se tiene que abrir a los actores e interlocutores válidos. ¿Quiénes son los interlocutores válidos? Pueden ser sectores sociales, afectados, campesinos, estudiantes, con representaciones, para no ser asambleísmo, empresariales, religiosos, políticos, y en esto puede contribuir la academia, lo hemos dicho, lo vamos a seguir insistiendo. La academia puede acercar posiciones en ese sentido y elaborar técnicamente propuestas para que se firmen acuerdos y esos acuerdos se le dé un carácter legal en la Asamblea Nacional. Eso contribuiría mucho. Hay que buscar cómo analizar todos los casos, todos sin excepción, de señalamiento de violación a los derechos humanos. Y digo sin excepción, para que no se malinterprete. Hay que buscar los asesinatos sin excepción también y ver qué responsables hay y procesar a los responsables intelectuales si los hubieron y a los materiales si los hubieron también.
Hay que atender también que requerimos de un proceso de reparación en la familia nicaragüense, en los ciudadanos también afectados en las comunidades, los niños y gente de tercera edad que están alterados con el estrés y los nervios. Hay que atender eso de verdad. Y por último, hay que buscar también una línea de concertación internacional para volver a ser captadores de recursos para beneficio del país. Y ahí estamos todos. Cada préstamo que se pueda suspender, cada donación que no pueda venir, cada empréstamo que podríamos tener, todos perdemos. Pierde el empresario grande, pero también pierde más la persona que tiene exclusión social. Entonces, debemos de ser generosos con el país, desde todas las perspectivas y de todos los sectores. Ahora, hay responsabilidades de todos de buscar el diálogo, la concertación, el entendimiento. Pero volvemos a insistir, el primer responsable de este país para buscar la concertación es el señor presidente. Uh-huh. En el foro de empresarios y profesionales, según nos estuvo explicando mi tocayo, el doctor Néstor Avendaño, que es uno de los organizadores, salió entre las resoluciones o entre las tareas que se han propuesto empujar un diálogo nacional. Pero ellos hablan de un diálogo nacional con pocas personas, es decir, con los actores necesarios, ¿verdad? Representativos. Los actores necesarios e interlocutores necesarios, como te decía. No puede haber asambleísmo. Pero ellos dicen que eso no debe ser una cosa enorme, y mucho menos un show como el show que vimos en mayo-junio del año pasado. Bueno, cada proceso de diálogo y conversación tiene su momento histórico. Yo te lo decía acá, ese llegó a su punto muerto. Mira, a los muertos hay que darle cristiana sepultura y que estén en paz, pues está bien. Hubo sus logros y hubo sus debilidades. No es el caso de discutirlo acá. Una nueva concertación o negociación tiene que haber nuevos actores. No quiere decir que los que estuvieron ahí no puedan también participar. Al contrario, hay que abrirse, pero con representatividad, no con masividad. Uh-huh. Es representatividad. Para llegar a acuerdos concretos, esto no podría ser después de previas diálogos, previas negociaciones, lo que le llamamos en técnica los prediálogos, y después llegar a un acuerdo que puede demorar 2 o 3 días máximo. Los verdaderos diálogos son en horas, no son en semanas ni en días, cuando querés solucionar, ¿verdad? Uh-huh. Si querés que sea por tácticas dilatorias, o por perpetuarte en el poder, o por no querer transar con el poder y querer que el poder fáctico te lo den, esos son otros 100 pesos. Porque esa es una de las cosas que salía de ese foro, que debía de ser un diálogo primero por la nación, es decir, con el espíritu de la patria primero, sí. Sin condiciones de ningún tipo, sin revanchismo. Entendiendo con filosofía legítima, humanista, que la solución somos todos. Y cuando hablamos nosotros que la solución somos todos, es que ya el pueblo puso una cuota, Néstor. Las madres de este país no quieren más muertos. Que yo creo que nadie ni quiere más sobra, muertos. Nadie en este país quiere más Entonces, muertos. La gente pobre puso su cuota al quedar desempleada. La clase media, baja, puso su cuota al tener su empleo. Muchos empresarios al tener debilitadas y quebradas muchas empresas. Los estudiantes, de todos los segmentos de estudiantiles, ¿verdad? Los municipios. Ya Nicaragua puso cuota para esa solución. Y cuando yo hablo de la solución somos todos, no es una cosa de avalar lo malo, sino que la solución somos todos para que concertemos cómo vamos a hacer ese proceso de justicia y reparación. Desde esa perspectiva lo hablo, y que ni revanchismo ni querer decir que lo solucionás a sangre y fuego, lo demás. Uh-huh. No, aquí es conversar con cultura de paz y lograr acuerdos con objetividad. El pragmatismo debe prevalecer. No quiere decir que vas a olvidar cosas que tienen que estar para que ese pragmatismo pueda avanzar. Y la comunidad internacional, pues indudablemente, puede ser garante de esta situación. Uh-huh. De acuerdo. Muchas gracias, Fanor, por haber estado con nosotros. Vamos a armar
El programa. Vamos a armar el programa para que lo podamos discutir. Yo creo que aquí nuestros amigos televidentes se gozan porque miran una discusión de ideas, una exposición de ideas distintas. Y respeto, sobre todo. Y se puede uno tener información para poder... Yo agradezco siempre tu programa porque me siento con libertad plena de opinar y con el respeto que se nos trata a los que nos sentamos aquí en este podio. Esa es la idea es que el beneficio es para el público. El beneficio es para el público. Gracias. Sí, se puede la libertad de expresión. Así es, se puede total y absolutamente. Gracias, Fanor, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.